Buenos días a todas y a todos. Con esta mesa, que por cierto es un lujazo moderar, arranca la Segunda Universidad Popular Asturiana, una mesa que lleva de nombre Utopías Vitales, Trabajo y Tiempo de Vida. Y vamos a charlar este rato sobre utopías con Nuria Alabao, periodista y doctora en antropología y miembro de la Fundación de los Comunes, con Julia Cámara, historiadora, militante de anticapitalistas y activista feminista, y con César Rendueles, profesor de Sociología en la Complutense de Madrid, autor de varios libros y presidente del Instituto Asturias 2030. Precisamente hace unos meses escuchaba a César en la presentación del libro de Utopía no es una isla de Laila Martínez, junto con ella, con la autora, y comentaba César que podría ser un signo de nuestro tiempo este retorno a la preocupación o esta sensibilidad de nuevo por el tema de la utopía, que podría responder eso, a una sensibilidad compartida y al síntoma de descomposición de las políticas hegemónicas que han dominado el mundo durante los últimos 40 años. Por otro lado, Laila, en esa misma presentación, comentaba que mientras nuestra capacidad para imaginar un futuro mejor se encuentra bloqueada, los ricos sí están imaginando sus utopías privadas y capitalistas, incluso fuera del planeta. Mientras, por cierto, las mayorías se quedarían en la Tierra con el colapso ecológico. Y sí que es cierto que se ha bloqueado o está bloqueada nuestra capacidad para imaginar un futuro mejor. Y yo quería hacer aquí una referencia y creo que esto especialmente pasa o ocurre desde una tierra tan dañada como es Asturias. Despoblación rural en una tierra especialmente rural, la zona de mayor envejecimiento de toda Europa, cierre de la industria sin ninguna alternativa y pérdida de muchísimos puestos de trabajo, la mayor tasa de paro juvenil y, por tanto, de migración juvenil. Nosotras vemos como todas nuestras amigas se van a Madrid, se van a Barcelona, se van a Alemania a trabajar. Y entonces es la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Cómo podemos imaginar una utopía asturiana con esta pérdida de soberanía vital y de soberanía territorial que vivimos en esta tierra, ¿no? Cuando el futuro se ha convertido en algo que nos provoca miedo y ansiedad. Y justamente hablando de ansiedad, otra cuestión que se está volviendo bastante central, porque yo creo que está consiguiendo interpelar a una mayoría y porque creo que nos permite hacer una lectura clave sobre el mundo en el que vivimos y cómo vivimos, es la cuestión de la salud mental. Decía que nos permite hacer una lectura del tipo de sociedad en el que vivimos. Servicios públicos cada vez más deteriorados, precariedad laboral absoluta, especialmente para la gente joven, pero una precarización cada vez mayor de la vida, muchísima inestabilidad y desorden, demasiada desprotección, desposesión de nuestro tiempo, pero también habría que hablar de la cotidianidad de las personas que sí están empleadas. Un poco el vídeo que se compartió muchísimo en redes, que decía del trabajo a casa y los sábados al supermercado. Y con el telón de fondo, evidentemente, de una ausencia total de horizontes. Escuchaba a Mark Fisher, otro autor que está ahora bastante de moda, en un vídeo que también se compartió mucho, que la depresión entre los jóvenes es sorprendente y que esto tendría que ser el mayor indicador para condenar un poco el sistema, el mundo en el que estamos viviendo ahora. Cierto es que ayer, cuando me estaba leyendo un poco lo que había preparado para introducir esta mesa, me pareció una introducción bastante pesimista y un poco agorera. Entonces, creo que también sería justo y es importante para combatir un poco esta impotencia hablar de brechas que sí se abrieron y que sí nos permitieron imaginar futuros mejores y que, bueno, porque pudieron abrir horizontes de esperanza, como pudo ser el 15M y, por supuesto, también los 8 de marzo y las oleadas feministas de los últimos años. El reto es súper ambicioso para esta mesa, pero lo es en general para todos nuestros espacios políticos, que es el de pensar las vidas que queremos frente a la imagen tan negativa que nos produce el futuro y, por supuesto, el de conseguir articular horizontes de vida mejores
para las mayorías, hacerlos deseables y convencer de que pueden ser posibles, ¿no? Entonces, para pensar un poco en esto en esta mesa, pensé en 2 bloques. El primero de ellos se llama Trabajo y tiempo de vida, y el segundo, Horizontes utópicos. Son bloques bastante amplios, entonces ellas, bueno, verán. El primero, Trabajo y tiempo de vida, me había pensado la pregunta sobre la que reflexionar, que sería qué propuesta, si queremos ordenar las sociedades del futuro y de esas vidas mejores en torno al trabajo, o lo queremos hacer en torno al tiempo. Y para pensar entonces en este bloque le voy a dar paso a Julia Cámara para la primera intervención, así que cuando quieras, Julia. Vale. Bueno, gracias ante todo por la invitación, ¿no? y el curro de preparación de la mesa y de las jornadas, tanto a Sara y a Suco, que ha conseguido la odisea de traerme en transporte público desde Zaragoza, como al resto de personas, ¿no? Que están un poco detrás. La verdad es que es un gustazo, me parece como que pueden seguir cosas muy chulas ahí pensando un poco conjuntamente hoy. Y también es un gustazo como recuperar la presencialidad, ¿no? Que es una cosa que se echa como mucho en falta y que la verdad es que nos alimenta políticamente de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, muy contenta de estar aquí. Como sobre la pregunta de si organizar la sociedad en torno al trabajo o al tiempo, ¿no? Yo creo que al final es una pregunta trampa y que realmente lo que hace es reproducir una concepción que tenemos como ultrasentada desde hace mucho tiempo, que es que efectivamente hay una competencia entre el trabajo y el tiempo, ¿no? Y esto tiene que ver con la manera en que el trabajo está organizado en nuestras sociedades, la manera en que se organiza el trabajo capitalista, ¿no? No solamente el asalariado, ahora entraré en eso, y al servicio de qué está el trabajo en nuestras sociedades, ¿no? Yo creo que la respuesta que desde muchos espacios se ha estado dando en los últimos años, quizá de manera como un poco vacía, más discursiva, más como eslogan que otra cosa, pero que tiene una materialidad muy fuerte por debajo, que hay que tratar de pensar, es que las sociedades tienen que estar organizadas en torno a la vida, ¿no? Tienen que estar organizadas en torno a la vida y ver un poco entonces qué significa eso en lo concreto, ¿no? Yo creo que esto enlaza un poco con lo que se venía diciendo en el movimiento feminista de poner la vida en el centro, etcétera, que yo creo que es como un mantra que ha calado muy bien, pero que muchas veces está muy vacío, ¿no? Queda más como una manifestación poética sin como mucho contenido ni programático ni de ningún otro tipo debajo, ¿no? Y sin embargo sí que lo hay. Entonces, bueno, como yo quería aprovechar como para pensar un poquillo qué significa esto realmente, ¿no? El tema de pensar el trabajo y el tiempo como antagónicos, ¿no? Yo creo que esto como que lo vemos un montón en todas estas afirmaciones de, bueno, la vida es otra cosa, la vida está ahí fuera, ¿no? La vida no es esto que pasa entre que fichamos a la entrada del curro y que fichamos a la salida, son los restos. Leía viniendo en el tren un texto que ha escrito Sara Babiker en El Salto, fechado a día 32 de agosto, ¿no? en donde describía una rebelión popular en donde la gente tomaba el control de las vacaciones para evitar que se acabara agosto, ¿no? Y entonces había como declaraciones de manifestantes espontáneos, ¿no? Y había una mujer que decía que, claro, que ella se insubordinaba ante la posibilidad de vivir solamente un mes al año, ¿no? Entonces, yo creo como que, bueno, aparte de que Sara es como muy fantástica, pero yo creo que está un poco ahí la cosa, ¿no? Como esta concepción de la vida como lo que pasa por fuera del trabajo, ¿no? Y que al final lo que lleva implícito, entre otras cosas, es una naturalización de una forma históricamente específica de organización del trabajo. Es decir, el trabajo no, es decir, la manera en que concebimos el trabajo, la manera en que nos relacionamos con él, la manera en la que existe realmente en nuestras sociedades, no es, digamos, una cosa natural, es una articulación social e histórica concreta y ha estado organizada de otras formas históricamente y, por tanto, es posible pensar en otras maneras de abordar este problema, ¿no? Es decir,
Y lo que sí que es verdad es que existe un antagonismo caníbal entre la jornada laboral capitalista y nuestra disponibilidad de tiempo, ¿no? Es decir, y esto no ha sido así siempre. Es decir, hay un montón de estudios que demuestran, como por ejemplo en los regímenes feudales, que los tenemos concebidos como con un sacrificio para el trabajo como muy bestia, ¿no? Realmente se trabajaba algo así como 3 horas al día y se organizaba el tiempo de otra forma, ¿no? Y este canibalismo por parte del trabajo, de nuestra disponibilidad de tiempo, es consecuencia del desarrollo capitalista, ¿no? De esta necesidad del capital, es decir, lo que Marx llamaba hambre de plus trabajo, que es que los beneficios del capital dependen, un factor importante de otras cuestiones, ¿no? Pero dependen de manera importante en lo máximo que nos puedan hacer trabajar por encima de cubrir nuestras necesidades colectivas, ¿no? Es decir, todo eso es el plus, que es la parte de los beneficios, así dicho como de una manera como muy burda, ¿no? Entonces, claro, esta lógica de acumulación del capital ha ido colonizando cada vez más espacios de nuestras vidas, de manera que ya no es solamente el momento de la jornada laboral, sino que es todo lo que está fuera, ¿no? Hay como una diferencia, hay autores que hablan de una diferencia entre tiempo libre y tiempo liberado, ¿no? Es decir, tiempo libre que tú al final no estás viviendo de manera libre, ¿no? Y tiempo que realmente logras liberar de la disciplina del trabajo para vivir por ti mismo, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que me parece como, si me enrollo mucho me avisas, vale. Sí que me parece importante como también pensar de qué hablamos cuando hablamos de trabajo, porque creo que hay como una, hablando de utopías también, ¿no? Creo que hay como una respuesta, una utopía no materialista a este problema del trabajo, que es clamar por la abolición del trabajo, no por la abolición del trabajo tal cual existe ahora mismo, sino por la abolición del trabajo en sí mismo, ¿no? Y esto, bueno, en el mejor de los casos es una posición ingenua, en el peor de los casos es una posición egoísta, ¿no? Porque el trabajo es algo necesario para la vida, para colmar nuestras necesidades. Y por tanto, tú solamente te puedes deshacer completamente del trabajo si hay otros que trabajan para ti, ¿no? Para mantenerte a ti. Entonces, bueno, luego volveré como a esto, ¿no? Entonces, yo creo que al final la pregunta es ¿a qué fin enfocamos el trabajo, ¿no? Es decir, y esto va a determinar tanto su organización como el tiempo que colectivamente le dedicamos y también, que para mí es una cosa importante, el modo en que repartimos socialmente ese tiempo. Es decir, qué cantidad de tiempo dedica al trabajo, qué sectores sociales, ¿no? Qué personas, porque lo cierto ahora mismo es que hay una distribución absolutamente inequitativa e injusta de la carga del trabajo, ¿no? Ahora mismo el trabajo está organizado para resolver las necesidades del capital y la respuesta es que hay que organizar el trabajo para resolver las necesidades de la vida, ¿no? Es decir, y aquí hay como dos cuestiones. Primero, hay un montón de trabajos inútiles e innecesarios socialmente que solamente tienen sentido si los pensamos en tanto que generan beneficios. Es decir, todos los trabajos de marketing, de publicidad, etcétera, pero mogollón no sé, yéndonos como a cuestiones como más duras, ¿no? Toda la industria bélica, incluso como un montón de trabajos de servicios que realmente no tienen otro fin que facilitar que haya gente que viva por encima del resto o que haya, ¿no? Entonces, hay como un montón de trabajos inútiles que no tienen ningún sentido si pensamos en el trabajo como enfocado a las necesidades de la vida, ¿no? Y por otro lado, la otra cuestión para mí sería el reparto del trabajo. El reparto del trabajo ha sido una demanda histórica del obrero. Es decir, yo creo que la demanda de trabajar menos para trabajar todos es algo que, bueno, desde el siglo XIX está presente. Y lo que a mí me parece como importante es que hay que ampliar ese concepto, hay que ampliar ese paradigma, porque la demanda, trabajar menos para trabajar todos, es una demanda que se ha enfocado generalmente de manera exclusiva a la jornada laboral formal, ¿no? Es decir, entonces, aquí se derivan como varias cosas. Primero, necesitamos desnaturalizar la jornada laboral. Hemos llegado a un punto en el que parece que trabajar 8 horas sea lo lógico, lo biológicamente esperable,
o alguna cosa así. Esto no es cierto. Llevamos más de un siglo trabajando 8 horas, que es una cantidad de tiempo realmente inhumano, que no tiene ningún sentido si lo pensamos de manera como racional, desligada de los convencionalismos sociales. Entonces, hay que recuperar la lucha por la reducción de la jornada laboral, pero a la misma vez hay que actualizar esa demanda, ¿no? Y entender que el reparto del trabajo no puede ser solamente el reparto del trabajo asalariado formal, sino que tiene que incluir el reparto de los trabajos no asalariados, fundamentalmente trabajos reproductivos y de cuidados, y que tiene que incluir, y esto es algo que se suele dejar muy fuera, el reparto y la regularización de los trabajos que están asalariados pero que no son formales. Es decir, todo el trabajo que en este país y en otros realizan, sobre todo, personas migrantes en situación administrativa irregular, es decir, que ni se concibe con ningún tipo de grado de profesionalidad, que hay una absoluta limitación de la explotación, que no se le... Bueno, pero que sí está asalariado, que está como ese punto intermedio. Es decir, a eso hay que meterle mano y pensar de qué manera, por tanto, reorganizamos y redistribuimos todos los trabajos, ¿no? Entonces, yo creo como que, voy acabando un poco, como con esto trato de responder como a dos cosas. Primero, no podemos hablar de abolir el trabajo, ¿no? Solo es posible hablar de abolir el trabajo si no concebimos como trabajos todos estos que acabo de nombrar, ¿no? Hay trabajos que son necesarios, que son la base material de la vida y, por tanto, hay que repensar como nuestras propuestas políticas en ese sentido. Y, en segundo lugar, creo que hay un debate con esto del necesario e inevitable decrecimiento, ¿no? Creo que hay un debate últimamente sobre que avanzamos hacia sociedades donde va a haber menos trabajo, ¿no? Va a haber menos trabajo porque, digamos, se va a desacelerar la producción, por ejemplo, o no van a ser viables X ramas industriales, ¿no? Es decir, si consideramos todos los trabajos que vengo de nombrar, los incorporamos a ese marco de un reparto socialmente justo, encontramos con que, bueno, igual no es tan cierto que no hay trabajo, ¿no? Es decir, lo que pasa es que son otros tipos de trabajos que hasta ahora están realizándose fuera del marco laboral, ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces de formular análisis que no aíslen al trabajo productivo o asalariado formal del trabajo reproductivo o asalariado informal, ¿no? Que no dejen la organización de estos digamos, la buena voluntad individual de cada cual, ¿no? Entonces, bueno, ya como cierro un poquillo, ¿no? Pero bueno, creo que el tema de trabajar menos para trabajar todas y vivir mejor, que luego lo retomaré, es como la clave. Ahí no entra solo la jornada laboral, entra también la jubilación, entra también la salud laboral. Es decir, las maneras en las que desarrollamos trabajos que son nocivos para la vida y que nos imposibilitan vivir realmente, tanto en periodo como en duración, como en calidad de vida, ¿no? Y eso hay que pensarlo como en conjunto, ¿no? Y poner como encima de la mesa la reducción del trabajo para todas, no solamente para aquellos para los que trabajo solamente es la parte de la jornada laboral formal, ¿no? sino como eso en conjunto, ¿no? Y al final comprender que al final la lucha obrera es y ha sido fundamentalmente la lucha por la vida, ¿no? La lucha por el tiempo, la lucha por el disfrute, la lucha por estar con los tuyos y al final y estar en buenas condiciones para disfrutar de ellos cuando estás con los tuyos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí iría un poco la cosa. Sí. Vale, pues... ¿Me oís? ¿Se me oye? Sí. No. No se oye, ¿no? Hola, ¿se me oye? ¿Ahora? ¿No? César, ¿quieres seguir tú y voy a meter en el micro? Vale, si quieres. Pues sigo yo. Vale. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a las organizadoras y a todas y todos por venir hoy. La verdad es que el tema de esta mesa redonda me ha parecido fascinante, muy ambicioso, pero también muy necesario, ¿no? Porque literalmente, bueno, pues plantea
uno de los grandes dilemas de las tradiciones emancipadoras, ¿no? Un dilema particularmente profundo, desasosegante, que normalmente por eso mismo preferimos evitar, ¿no? Como lo eludimos todo el rato, así que me encanta que nos hayáis propuesto este tipo de cuestiones explícitamente, ¿no? Me refiero al problema de cómo pasamos de la crítica, de la denuncia de los males de la sociedad capitalista, ¿no? De la explotación, la alienación, la injusticia, a los proyectos positivos, constructivos, en torno a la elaboración colectiva de una vida buena, de una vida mejor de la que llevamos, ¿no? De cómo superar la vida dañada o los aspectos de vida dañada que llevamos hoy y construir algo así como una vida buena. No solo, por tanto, un modelo formalmente más justo de sociedad, sino un proyecto de vida en común digna de ser vivida. Y ese es un desafío, ¿no? que da vértigo y que solemos evitar, ¿no? Nos concentramos en la crítica de lo que está mal de nuestra sociedad y nos olvidamos un poco de ese momento más propositivo. Y por eso me parece muy oportuno que se hable de utopías en el título de la escuela, pero también de esta mesa, ¿no? Porque una utopía es, en el fondo, un futuro que imaginamos con recursos creativos, literarios, porque no tenemos el lenguaje político concreto adecuado para pensarlo pues, con más precisión, ¿no? No tenemos las herramientas conceptuales para elaborarlo con precisión y entonces usamos pues, eso, literatura, imágenes más o menos creativas. ¿Por qué nos resulta tan enigmática esa pregunta por la utopía vital, por las vidas dignas de ser vividas? ¿Por qué nos falta ese lenguaje en el que pensarla? Bueno, pues tiene mucho que ver, yo creo, con un poco como planteabas, ¿no? La pregunta que nos lanzabas en este primer bloque, ¿no? Ya, yo creo que desde los primeros críticos del capitalismo entendieron que había alguna clase de incompatibilidad, alguna clase de distorsión entre la sociedad de mercado, la sociedad centrada en torno al mercado de trabajo en concreto, y esas posibilidades de pensar una vida digna, una vida buena. Una incompatibilidad diferente de la que había habido en el pasado, ¿no? Antes hablabas de los regímenes feudales o de otras sociedades que podían ser tremendamente injustas, tremendamente desiguales, ¿no? Pero donde la incompatibilidad que había entre buena vida y la realidad, bueno, pues tenía que ver con la miseria material, no había comida o vivienda o calefacción, ¿verdad?, para todo el mundo, o tenía que ver con la subordinación social, había una gente muy poderosa, ¿no?, que sometía a los demás, ¿no? En cambio, yo creo que lo que nos pasa muchas veces es que entendemos que hay algo en el mercado de trabajo, en el salariado, en la forma en la que nos ganamos la vida, que hace que la pregunta colectiva por la vida buena, ¿no?, por cómo vivir vidas más dignas, se emborrone, ¿no?, resulte confusa. No es solo que no esté ahí al alcance de la mano porque hay unos tipos con unas lanzas y unos caballos que nos impiden acceder a ella, sino que es que no sabemos muy bien en qué podría consistir eso, ¿no? Es algo que, como señalabas, pues tiene que ver con la explotación, por supuesto, ¿no? Durante 8 horas al día, que es una cantidad obscena de tiempo, dejamos de ser ciudadanos y ciudadanas adultas autónomas de una sociedad democrática, ¿no? Y nos sometemos a lo que tengamos que hacer en nuestros centros de trabajo, ¿no? Y disfrutamos con libertad de retales de tiempo, por ejemplo ahora, ¿no?, que se terminan las vacaciones, de esos momentos en los que nos damos cuenta, ¿no?, de que vivimos un poco ese tiempo libre de prestado, ¿no? Además genera mucha ansiedad, hay mucha gente que vive con mucha ansiedad las vacaciones porque tiene esa sensación de estar viviendo el tiempo libre de prestado, ¿no?, y además muy mediado por el consumo. Vivimos las vacaciones un poco como una cuenta atrás, ¿verdad? Yo creo que nos pasa mucho eso, que vamos tachando los días que nos quedan y eso te genera como mucha ansiedad. Pero yo creo que además hay algo ¿no?, en esa dicotomía entre tiempo y vida que tiene que ver no solo con la escasa cantidad de tiempo de vida del que disponemos con libertad, sino con cómo afecta el trabajo asalariado a nuestra relación subjetiva con el tiempo de vida, ¿no? Cómo contamina el trabajo asalariado el tiempo de vida que no es trabajo asalariado. Y eso, como señalabas tú también, yo creo que se entiende muy bien si comparamos el trabajo asalariado
con el trabajo reproductivo, ¿no? Con esas tareas que hacemos todas y todos para mantenernos con vida fuera de nuestros centros de trabajo, para cuidar de nuestras hijas e hijos, si tenemos hijas e hijos, o de la gente que esté a nuestro alrededor, ¿no? Porque el trabajo de cuidado reproductivo pues puede ser durísimo, tedioso, muchas veces lo hacemos sin el menor entusiasmo, no nos engañemos, ¿no? Pero es verdad que está engarzado con los ritmos de nuestra vida, ¿no? Cada día tenemos que cocinar, limpiar, puede ser agotador y horrible, ¿no? Pero lo que nunca pasa, ¿no?, es que un día tengamos que limpiar 18 cocinas porque ha habido un movimiento especulativo en el sudeste asiático, ¿verdad?, que hace que de repente sea muy rentable limpiar 18 cocinas, ¿no? O no tenemos que estar 8 horas seguidas limpiando el mismo rinconcito de la encimera de la cocina, ¿no? Eso no pasa, ¿no? No ocurre, bueno, normalmente no ocurre, a no ser que tengamos alguna clase de trastorno, ¿no? O de que de repente no necesitemos comer y nos quedemos en el paro doméstico. Eso tampoco pasa, ¿no? O sea, la necesidad de cocinar, puede no apetecernos nada cocinar, pero tiene que ver con nuestro hambre, que retorna con mucha regularidad, ¿no? Y el trabajo tradicional respondía a pautas similares. No quiere decir que fuera mejor que el de ahora, ni más divertido, ni más entretenido, ni menos duro, ¿no? Pero era comprensible. Era comprensible, ¿no? Era legible, formaba parte de una serie de obligaciones compartidas, ¿no?, que podían ser aceptables, importantes, o una fuente de sometimientos de la que librarnos. Yo creo que hay que tenerlo claro, ¿no? Pero era inteligible, era comprensible. Y yo creo que el mercado de trabajo lo que hace es dinamitar esa legibilidad, esa comprensibilidad, ¿no? Para bien y para mal, a menudo para mal. Hay muchísimos trabajos, como también decías tú, yo creo muy acertadamente, que no son solo explotadores, sino absurdos, completamente absurdos, que hacen peor la vida, no solo de quien trabaja en esos empleos, sino de todo el mundo. Sería mucho mejor para todo el mundo que no existieran esos trabajos, ¿no? Es lo que llama a David Graeber técnicamente trabajos de mierda, ¿verdad? Que eso era, y además es que genera un enorme sufrimiento también subjetivo, ¿no? Relacionado pues con cierta desorientación. Dicho esto, yo creo que haríamos bien también en no olvidar que a veces la ruptura de las formas de trabajo tradicionales y a través del salariado ha sido para bien en algunas ocasiones, ¿no? Yo creo que eso también deberíamos olvidarnos. El trabajo asalariado a veces abrió la posibilidad de romper con relaciones de dependencia asfixiantes, ¿no? Y eso también es verdad. Y yo creo que para mucha gente el acceder a un puesto de trabajo a veces ha sido una experiencia liberadora, limitada esa liberación, pero liberadora. El problema es que, ¿verdad?, ¿no?, pues que esas experiencias liberadoras, esa riqueza de experiencias que a veces abre el trabajo asalariado, suele estar muy limitada para una minoría de personas, mientras la mayoría pues tiene trabajos alienantes o acaba con síndrome de desgaste profesional. ¿Qué estrategias, yendo un poco más a lo actual y a lo concreto, ¿no?, podemos desarrollar hoy que se muevan tal vez en el terreno de la utopía, pero al menos en el terreno de la utopía practicable, en eso que Eric Olin Wright llamaba en el terreno de la utopía real, ¿no? En eso que, si bien está lejano, podemos al menos imaginar que podría ser posible. Bueno, pues se me ocurren, yo creo que 3 vías, yo creo que las 3 se están debatiendo mucho últimamente, ¿no? El primero es una que yo creo que se ha practicado mucho desde el campo del activismo y que en la última década ha tenido un cierto auge, que es buscar algo así como un equilibrio laboral, ¿no?, entre, bueno, pues esa unidad de vida y trabajo del pasado precapitalista, ¿no?, sin volver a las experiencias asfixiantes ¿no?, del comunitarismo más tradicional, esas relaciones de dependencia tan asfixiantes, ¿no? Y yo creo que es algo que desde el cooperativismo y la economía social y solidaria se ha intentado hacer con cierto éxito, con limitaciones, pero con cierto éxito. Yo creo que en la última década es algo que en nuestro país ha tenido un gran desarrollo, ¿no? Yo creo que desde la economía cooperativa, sobre todo la más vinculada a movimientos sociales, desde el feminismo, la mediación cultural, la ecología, ¿no?, la crítica educativa, pues se ha tratado de proponer experiencias laborales que permiten a la gente ganarse la vida
tratando de vivir de una manera diferente a las formas de vida hegemónicas, ¿no? Y donde haya una cierta unidad entre el tipo de vida que quieres llevar y el tipo de trabajo que tienes, ¿no? Y que de alguna forma ven el trabajo como una extensión del tipo de vida que se quiere llevar. Son proyectos, yo creo que con sus contradicciones, con sus problemas, pero que han sido parcialmente exitosos. Lo que pasa es que es verdad que son proyectos difíciles de plantear para una mayoría social o difíciles de plantear en el corto plazo, ¿no? No es imposible, pero tampoco es fácil, ¿no? Yo creo que no nos vamos a engañar, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay otras dos vías, y voy terminando, ¿no? que en los últimos años bueno, pues están teniendo cierto desarrollo y hemos conseguido, yo creo que es un cierto éxito colectivo, ¿no? Que entren en el debate público y que son más fácilmente generalizables, dirigidas justamente a reducir esa distorsión, esa incompatibilidad entre trabajo y vida. En primer lugar, lógicamente, como tú también señalabas, aumentar el tiempo libre, el tiempo de trabajo, o el tiempo de trabajo no asalariado, que no tiene por qué ser necesariamente libre, ¿no? Que implica también una redistribución del trabajo de cuidados, sencillamente reduciendo la jornada de trabajo, ¿verdad? Y en ese sentido, me parece que es un proyecto que después de muchos años, décadas literalmente, está ganando impulso en los últimos años, ¿no? Llevamos un siglo estancados en la semana laboral de 40 horas, cuando la productividad se ha multiplicado, es decir, que de hecho no significa para nada lo mismo en términos de beneficios para el capital, trabajar 40 horas hoy que hace 50 años, ¿no? Generas mucho más beneficios hoy que hace 40 años. Y por eso me parece una excelente noticia que el debate sobre la semana laboral de 32 o 30 horas, de repente, bueno, pues en distintos países, en distintos lugares, forme parte del debate público, ¿no? Yo es algo de lo que me di cuenta cuando veía a Julia Otero defender la semana de 32 horas, ¿no? Es como el paradigma de la persona de orden, ¿no? Pues de repente cuando empezó en su programa a defenderla, dije, bueno, pues, un paso que hemos dado en esa dirección, ¿no? Bueno, yo creo que es un proyecto que tiene zonas grises, riesgos, pues por ejemplo, en particular en nuestro país, donde hay un mercado laboral muy dualizado, es un proyecto que tiene sus problemas, ¿eh? No es un proyecto sin problemas, pero por el que yo creo que deberíamos apostar con fuerza, porque de repente está ganando impulso y se está empezando a debatir en espacios sociales donde hasta ahora parecía ciencia ficción que se hablase de ello, ¿no? Y en tercer lugar, y con esto termino esta parte de mi intervención, pues a mí me parece que otro de los aspectos en los que se está trabajando mucho desde hace tiempo y también se están dando pasos importantes es en intentar reducir la indefensión laboral, aumentando nuestra capacidad de controlar el tiempo de trabajo, ¿no? Mediante mejoras en la legislación laboral, pero también proporcionando medios para garantizar la subsistencia, ¿no? Para que nuestra subsistencia material no dependa enteramente del mercado de trabajo, sino que acudamos al mercado de trabajo, ¿no? Con la certeza de que al menos, ¿verdad?, nuestra subsistencia está garantizada. En ese sentido, bueno, pues los proyectos de renta básica, pero también la apuesta por vivienda pública o mejoras en la atención a la dependencia, yo creo que son proyectos importantes que de una manera indirecta contribuyen o pueden contribuir de forma muy importante a reducir esa distorsión entre trabajo y vida, a recomponer de forma siempre incompleta. Yo creo que en eso también no tenemos que llamarnos a engaño, ¿no? Recomponer esa unidad entre trabajo y vida. Sí. Gracias. ¿Ahora se me oye? Sí. Sí, vale. Ahora empiezo a gritar. Bueno, la introducción que ha hecho Sara, que ha dicho que le ha salido un poco pesimista, es verdad que igual son momentos pesimistas, pero también que, como ha dicho César, volver después de las vacaciones, pues no, hay un nombre para esto, se llama síndrome postvacacional. Entonces, bueno, todas las charlas que se pongan justo después de las vacaciones pues van a ser un poco más pesimistas de lo ordinario, porque venimos de imaginarnos cómo sería la vida si no tuviéramos que trabajar, ¿no? Eso creo que en una conversación que habla de las Súbete utopías. un poco el micro, Nuria, sí. Que lo tienes muy lejos de la boca. Es que este micro no se baja, no quiere que hable. Me está saboteando. A ver ahora. Sí, ahora sí, se escucha. ¿Se va a
cayendo, creo que está un poco estropeado. Así. No, se cayó. Está con síndrome postvacacional Sí, también el no, micro. Sí. ¿Ahora? No. ¿Se me oye mejor? Lo ahora sí. intento otra vez, ¿vale? Vale. Que voy mejor, sí, de mano. Bueno, nada, en cualquier caso otra vez, ¿no? Es que no sé qué le pasa. Vale. ¿Dónde está? Que no funciona. ¿Ahora? No me lo tendría que haber quitado, ¿no? Lo voy a dejar aquí colgando, que no queda muy bien. ¿Ahora se me oye con este? ¿Hola? ¿Se me oye, no? Bueno, pues voy a intentarlo con este. Bueno, nada, en cualquier caso esto, que estamos un poco pesimistas, sobre todo cuando hablamos de trabajo, que también tiene que ver con que, como siempre decimos, estamos perdiendo la lucha de clases, ¿no? O sea, el pesimismo también viene un poco por ahí. Pero bueno, en cualquier caso, decir que precisamente el mundo del trabajo, ¿no? El mundo del trabajo además como garantía de derechos, ¿no? Como garantía también de un cierto nivel de vida, también lleva mucho tiempo estallando, ¿no? Y sobre todo en nuestro país, ¿no? Se está descomponiendo. En la normalidad, digamos, y en una situación de crisis que puede ser también una situación a la que nos estemos enfrentando, aunque ahora mismo está un poco en stand-by y no sabemos muy bien cómo se va a desarrollar, pero bueno, la pandemia nos ha, digamos, enfrentado a otra posibilidad de una nueva crisis. En cualquier caso, en un ámbito normal, digamos, lo que antes llamamos la normalidad, que ya no sé muy bien qué recoge esa palabra, pero bueno, había un 13% de trabajadores pobres, ¿no? Que son como 2,6 millones de personas en España, es decir, gente que tiene empleo formal, pero no atraviesa este umbral, ¿no? Entonces, bueno, esto también te hace cuestionar cómo está organizado nuestro mercado de trabajo. Además, esta es la tercera peor cifra en Europa, es decir, que sí hay margen de mejora, no es una cuestión estructural, por así decir. Y bueno, y algo que también ha comentado César, ¿no? Pues que tenemos una estructura de un mercado de trabajo muy dualizada, es verdad que yo creo que todavía hay una mayoría de empleos formales, ¿no? Que dan una cierta garantía de derechos y un cierto nivel de vida, pero otro ámbito que se va ampliando de trabajadores precarizados, que no tienen acceso a determinados derechos, con salarios muy, muy pobres, con condiciones de explotación, por hablar en lenguaje viejuno, muy altas, y que evidentemente cualquier política social que relaciona con el trabajo que estemos proponiendo va a tener que enfrentarse a eso, ¿no? Pues si la jornada laboral de 4 horas va a afectar solo a ese segmento como que tiene esos derechos reconocidos, ¿no? Y precisamente, por ejemplo, la lucha de las Kellys es básicamente esa, ¿no? Son trabajadoras que limpian los hoteles, que están asalariadas, como digamos, que pertenecen a ese antiguo régimen de trabajo los hoteles y que de repente se han visto confrontadas a la posibilidad de ser subcontratadas por empresas que gestionan empleo, que cada vez hay más, y de pasar a atravesar esa frontera hacia la precarización, hacia la informalización. Entonces, bueno, creo que eso recoge bien lo que es una lucha fundamental que, bueno, pues tampoco tiene como mucha presencia ahora mismo, pero que de alguna manera hemos dejado que sucediese, ¿no? Que progresivamente se fuera descomponiendo esta organización del trabajo asociado a derechos, que eso evidentemente tiene que ver con decisiones políticas, ¿no? Que no es solo estructural o no cae del cielo, que ha habido 2 reformas laborales en este país y esas reformas laborales han dado forma un poco a ese mercado de trabajo dual, ¿no? Evidentemente no es solo una cuestión que sucede en el Estado español, es una tendencia mundial, ¿no? El trabajo se ha ido informalizando en buena parte del planeta, ¿no? En esta fase del capitalismo. Para resumir, no hay trabajo para todos, por lo menos en el Estado español, si es que alguna vez lo hubo, ¿no? Que lo del pleno empleo siempre ha sido, habitualmente ha sido una figura retórica porque se ha conseguido también dejando gente fuera, ¿no? Incluso durante el New Deal. Y no hay trabajos que den calidad de vida, bueno, cuando hemos hablado del sentido, ¿no? Trabajos que no sean trabajos de mierda, que no le jodan la vida a otras personas, pues encima, trabajos que den sentido, evidentemente, pues cada vez, o sea, hay incluso menos, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, la tendencia es a reforzar el workfare, que se le llama el workfare al régimen donde los derechos sociales están asociados al hecho de tener un empleo, ¿no? Entonces, cada vez se refuerza eso frente al welfare, que habla más de universalización de derechos, de que no estén vinculados necesariamente al empleo, y sin embargo, este régimen de welfare se está reforzando constantemente. El ministro Escrivá, ¿no? En su justificación del ingreso mínimo vital, dijo que era una medida destinada a insertar
a las personas en el mercado de empleo, ¿no? Entonces, como si el mercado fuese algo que está bien y entonces si tú no te insertas, pues es culpa tuya. Pues no, el mercado laboral no está bien y no proporciona trabajos que te permitan vivir en condiciones. Entonces, bueno, es una constante, ¿no? Cuando hay determinadas ayudas sociales, siempre los pobres tienen que justificar que no es culpa suya, pues que quieren trabajar pero no pueden, o sea, ¿no? Siempre están puestos a pruebas, ¿no? Tienes que justificar que eres lo que se dice un buen pobre. Además, el trabajo sigue siendo un baremo que sirve para integrar a los migrantes, ¿no? Pues la ciudadanía está asociada al trabajo. O sea, eso debería también, eso es a pesar de que el trabajo, como hemos dicho, no funciona, digamos, no funciona como forma de integrar, por así decir, a las personas en una vida ordenada y justa. Bueno, lo del orden no sé si es un valor, pero bueno, me ha salido así. Es todavía, pues eso, un baremo para integrar a los migrantes, un baremo que se ha utilizado también a menudo desde el feminismo para medir cuál era el nivel de liberación de las mujeres. Es verdad que aquí, bueno, también César ha hecho referencia a esta cuestión, ¿no? De cuando a veces el trabajo sí supone, ¿no? Un cierto acceso a, no sé, en el caso de las mujeres, al espacio público, al poder social y evidentemente a renta, porque renta en nuestra sociedad es equivalente a autonomía, es equivalente, ¿no? a cierta capacidad de decidir sobre tu vida. Entonces, bueno, el movimiento feminista se ha encontrado con esta paradoja, o que, digamos, en los 70 había una cierta unidad de demandar la salida de las mujeres al trabajo, sobre todo las que no estaban ya trabajando, que, bueno, en el caso de la clase obrera, pues habría muchas más mujeres que sí estaban en un mercado asalariado. Entonces, bueno, se da la paradoja esta de que hemos pensado que tener un trabajo era liberarse, y cuando eso ha sucedido, ¿no? Y ya la mayor parte de mujeres están en el mercado laboral, nos hemos dado cuenta de que, por una parte, no nos hemos, bueno, estoy hablando así como en primera persona, pero bueno, en cualquier caso, no nos hemos liberado de los trabajos de reproducción social, de los cuidados, mayoritariamente, que es esa parte como del trabajo no pagado, que Julia ha dicho, bueno, hay muchos trabajos que no son remunerados, y evidentemente uno de los grandes logros del feminismo ha sido decir, hey, que esto que no considerabais trabajo es trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ha habido movimientos que iban desde el movimiento por un salario para el trabajo doméstico, que también, bueno, también era una demanda de carácter utópico, no necesariamente literal, pero bueno, para no enrollarme, creo que es importante resaltar que esa ha sido una de las grandes aportaciones del feminismo, que también tiene aplicación a otros ámbitos, que puede ser, no sé, ahora mismo tenemos una sociedad informatizada, no sé cómo decirla, las redes sociales, un clic es trabajar, entonces cada vez que le das un like a algo, pues estás trabajando. Entonces esa aportación del feminismo, digamos, también sirve para pensar otros ámbitos. Que de ahí, bueno, luego igual entraré un poco más en eso, pero bueno, de ahí que creo que la demanda de abolición del trabajo puede ser útil, que es una demanda clásica en realidad, una parte del movimiento obrero, a veces puede ser útil como herramienta para pensar estas cuestiones, ¿no? Entonces, que las herramientas de pensamiento como abolir el trabajo, abolir la policía, abolir la familia, que voy a hablar de eso luego, pueden funcionar, bueno, esto lo voy a explicar un poco en la segunda parte, ¿no? Cómo pueden funcionar también para permitirnos pensar o para permitirnos modular el camino, digamos, entre un horizonte utópico, que es de lo que estamos hablando aquí, y qué pasos se pueden ir dando hacia ese horizonte utópico, pero por lo menos tener una capacidad que estamos perdiendo cada vez más, yo creo, de dar forma, aunque sea en la imaginación y en nuestras mentes, a la vida que creemos que vale la pena vivir, hacia dónde tenemos que caminar, porque últimamente como que hemos dejado un poco también, me imagino que tiene que ver con el asalto institucional, ¿no? Con que hayan surgido desde los movimientos sociales partidos que se enfrentan con hacerlo concreto, ¿no? Y entonces, claro, lo concreto dentro del ámbito institucional es una cosa, y es una cosa pues que a veces no te permite decir, pues no, mira, no, pues las fronteras tienen que desaparecer, el trabajo debería desaparecer. El trabajo, cuando hablamos de trabajo así, se habla de un trabajo que era considerado durante el marxismo el trabajo salariado. O sea, durante toda la historia del movimiento obrero, cuando se decía abolir el trabajo, nadie estaba pensando en el trabajo de cuidados, porque eso no era trabajo. Entonces, bueno, también hay que marcar igual esa consigna dentro de ese espacio. Bueno, en cualquier caso, si esta es la realidad, si no hay trabajo, si no hay buenos trabajos, de alguna manera lo que tenemos que hacer es desligar la protección social del empleo, ¿no?
y bueno, César lo ha nombrado, pero la principal medida para desligar la protección social del empleo es la renta básica. Yo vengo a hablar de mi libro, es que siempre hablo de eso, entonces, bueno, supongo que me invitan por eso también. Yo creo que la renta básica tiene también esta doble dimensión de que es una política aparentemente realizable. Hay muchos estudios sobre cómo se podría hacer en términos fiscales, cómo se financiaría. Evidentemente también, dependiendo de cómo se financie, será de carácter más redistributivo o menos. Pero bueno, hay una serie de estudios que dicen que es posible, que es real. Y también luego hay una serie de estudios que se han hecho de qué haría la gente con la renta básica y sorprendentemente todo el mundo dice que es más feliz cuando recibe una renta incondicional. Bueno, sabéis que renta básica universal es una remuneración que se le daría a todo el mundo, que en teoría es suficiente para vivir y que no sería condicionada a nada, ¿no? O sea, a todos los habitantes. Lo nombro por si alguien no lo conoce. Bueno, en cualquier caso, yo creo que eso, que tiene esta dimensión de política realizable, que es verdad que abre otras cuestiones que son un problema o son un nudo social también actualmente, que es la cuestión migrante, o sea, quién tiene derecho o quién tiene acceso a los derechos asociados a la ciudadanía, y evidentemente yo creo que también la renta básica pues pone eso, o sea, lo hace más visible, ¿no? En la medida en que unos nacionales tengan más derechos que los otros, se va aumentando la brecha, ¿no? La distancia entre esos dos grupos y, bueno, es evidente que la extrema derecha ha estado utilizando la cuestión migrante en los últimos años, entonces es una cosa que no podemos evitar pensar, porque ellos dicen que no hay para todos, y bueno, nosotros sabemos que sí, que solo hay que quitárselo a los ricos, pero tenemos que tener la fuerza para hacerlo, que es lo más complicado. Bueno. Entonces, bueno, simplemente que yo enmarcaría esta cuestión de la renta básica dentro del pensamiento, la dimensión esta utópica de pensar pues cómo sería abolir el trabajo, también de forma gradual, es decir, pues saber si una medida es útil para abolir el trabajo sería pues trabajar menos, ¿no? La jornada laboral de 4 horas, pues ya habla un poquito de eso, ¿no? Y es verdad que también, además de permitirnos imaginar cómo sería vivir de otra manera, la gente, bueno, solemos decir que podemos juzgar esta medida si nos da mayor capacidad para luchar y para organizarnos. Entonces, uno de los problemas de no tener tiempo, esto que hablamos, es que no tenemos tiempo a veces para militar, para producir espacios, esas otras formas de vida alternativa, etcétera. Entonces, bueno, esa dimensión utópica nosotros la conectamos con esa cuestión, ¿no? de tener la posibilidad de tener tiempo, ¿no? para transformar la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, simplemente para terminar, diría que es verdad que cada vez está más presente en los movimientos de base, más movimientos de base se la hacen suya esta demanda, pero que evidentemente faltan las luchas que le den cuerpo, porque dependiendo de la fuerza de esas luchas, pues será, como decía antes, tendrá mayor capacidad transformadora o menos, ¿no? Porque, como sabéis, también hay visiones neoliberales de la renta básica, que, bueno, no voy a entrar en ellas, pero que precisamente para algunos neoliberales se tendría que acabar con derechos universales como, o con la redistribución indirecta de la renta, como puede ser la sanidad, la educación, etcétera, y dar pues dinero a cada uno para que resuelva esas cuestiones en el ámbito privado. Bueno, pues nosotros, claro, evidentemente tenemos que confrontar esas visiones de la renta básica que también están ahí, y evidentemente si reivindicamos la renta básica, pues vincularla a esa defensa, ampliación de los derechos sociales, de otros derechos como son del estado del bienestar, como son estos, y también con otras luchas que hay en marcha, porque si la vivienda sigue subiendo constantemente, da igual la renta que tengas, nunca va a ser suficiente para una subida ilimitada, ¿no? Entonces, bueno, que la renta básica es un punto de partida, no es un punto de llegada, y que en cualquier caso la tenemos que reivindicar, pero vinculada a muchas otras luchas en las que también hay que estar, ¿no? Y que también tienen que ser también luchas laborales por mejorar las condiciones de trabajo. Aunque se dice que con la renta básica tendremos más capacidad de negociación y por lo tanto las condiciones de los trabajos mejorarán, pero bueno, en cualquier caso yo creo que no hay que abandonar la lucha sindical, aunque a veces parece que suena un poco viejuno decirlo, pero son centrales, son muy importantes. El Fondo Monetario Internacional lo ha dicho que... Lo ha dicho así, es sorprendente, pero de vez en cuando dicen estas cosas, ¿no? Que no, aunque la inflación está subiendo, ¿sabéis? ¿No? No tenemos capacidad de aumentar los salarios, ¿no? Es decir, constantemente perdemos capacidad adquisitiva porque nuestros sindicatos no son fuertes. Bueno, lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, será verdad. Bueno, ya he llegado a los 15 minutos, así que lo voy a dejar aquí. Gracias.
Vale, abro entonces el segundo bloque, que se llama Horizontes Utópicos. Creo que ya en esta primera intervención salieron algunas propuestas, pero bueno, se puede, aunque Suco me dijo que tenemos que reajustar bien los tiempos de este segundo bloque, se puede desarrollar un poco más. Leía el otro día una frase de una entrevista que le hacía Amador Fernández Sabater a Rancière en uno de sus últimos libros, en El habitar y gobernar, y la frase decía justamente: los compromisos estables de ayer dependían más de la solidez de los horizontes de esperanza que de las disciplinas de organización. Por eso me parecía como pertinente traerla aquí para pensar por qué urge o por qué tenemos que empezar a pensar en propuestas concretas, especialmente desde el ecologismo y el feminismo, para poder articular esos horizontes. Y justamente por esa falta de horizontes o por debatir en ellos, creo que me parecía pertinente traer también esto aquí, y os quería preguntar por ello. Está habiendo ciertos debates, no sé si tampoco si llamarlos debates, en todo caso creo que son debates hiperinflados en Twitter y de poco calado, pero que, bueno, pero que creo que salen de esta necesidad. Y se está mirando muchísimo al pasado para pensar en el futuro, ¿no? El debate sobre nostalgia, imaginación política, y al mirar al pasado se está volviendo a debatir sobre temas, eso, que creo que son debates que no están siendo nada útiles, pero que son temas importantes de los que tiene que pensar la izquierda, nuestros espacios políticos, como son el tema de la familia, el tema de la raza, la nación. Entonces, sé que es una cosa súper amplia para el poco tiempo que tenemos, pero os quería preguntar un poco por esto que acabo de introducir brevemente. Entonces, no sé si queréis seguir el mismo orden que hicimos para la primer bloque, Bien. Así que le paso la palabra a Julia. Vale, bueno, esto me deja un poco como sin derecho a réplica, ¿no? Porque Nuria sabe que tenemos como posturas muy contrapuestas en el tema de la renta básica. Pero bueno, voy a sacar alguna cosilla, luego lo comentamos. Bueno, vamos a ver, yo no creo que se mire el pasado para pensar el futuro, yo creo que se anula la posibilidad de futuro. Es decir, tal cual se están planteando las posiciones nostálgicas, anulan la posición de futuro. Quiero decir, la nostalgia es la antípoda de la imaginación política, nos castra la capacidad de imaginar horizontes, ¿no? Es quedarnos anclados ni siquiera en este presente que rechazamos, ¿no? Sino en una idealización de lo que nos gustaría pensar que fue. Entonces, ahí hay como una anulación de la política, es decir, ahí perdemos la capacidad que tenemos colectivamente de hacer política, en el sentido de que hacer política es influir en la realidad, ¿no? Y esto como que me parece como importante, ¿no? Es decir, recupero como una cosa que decía César, que es que está habiendo recientemente una recuperación del pensamiento sobre las utopías. Estoy de acuerdo, creo que ahí hay que agradecer muchísimo el currazo que está haciendo Laila Martínez, ¿no? Que es como maravilloso leerla siempre o compartir con ella, ¿no? Pero yo sí que creo que sigue habiendo un problema en el sentido en el que seguimos pensando como en utopía, de esta manera que César comentaba también, ¿no? Como una cuestión como literaria, si me apuras, ¿no? Como, es decir, la utopía sigue teniendo un carácter, un contenido de imposibilidad, ¿no? De pensar lo bonito que sería, ¿no? Pero que sabemos que no puede ser, ¿no? Como esta carga de contenido. Y a mí me parece como que una tarea política crucial para el periodo es ser capaces de imaginar y de delimitar utopías realizables, ¿no? Es decir, usar el concepto de utopía no como un, digamos, sueño del que luego te despiertas por la mañana y dices, jo, ojalá fuera posible, ¿no? Sino utopía como lo contrario a la distopía. Y la distopía no la que está por llegar, sino la que de hecho estamos viviendo. Es decir, como este rollo de no, la distopía que va a venir, no, la distopía ya está aquí. Ya estamos viviendo en la distopía a unos niveles descaradísimos, normalizando como un montón, y la distopía es la anulación del futuro de un nivel, en un nivel duro, ¿no? Es
la confirmación vital del no hay alternativa, del no hay futuro, ya esto ya no es remediable, la distopía es la política de la resignación, ¿no? Entonces, utopía como lo contrario a la distopía que ya estamos viviendo, pero utopía como algo realizable, es decir, utopía como un concepto que nos movilice, ¿no? Como algo que sea capaz de activarnos colectivamente para traerla hasta aquí. Es decir, a mí en ese sentido me gusta mucho el concepto del horizonte, ¿no? Del horizonte de posibilidad, del horizonte utópico si se quiere, pero del horizonte de posibilidad, del horizonte que es posible, al que es posible llegar o que es posible traer hasta el presente, ¿no? Entonces, ahí como el pensamiento en torno a las utopías, como el pensamiento en torno a cuáles son los horizontes deseables para las mayorías sociales, pero a la misma vez concebibles como realizables, ¿no? Y esto es como un poco la perspectiva con la que abordar, yo creo, el debate, ¿no? Comentaba un compañero hace poco, y me parece como una imagen bastante simbólica, todo el intento de renovación que hubo en el Partido Laboralista antes de la debacle final, ¿no? Esta que estamos viendo ahora, ¿no? Se hizo después como una encuesta, porque claro, tenían un programa como muy guay, ¿no? Medidas como muy concretas, con un montón de temáticas muy chulas, jolín, un programa muy cañero políticamente, ¿no? Y luego se hizo una encuesta a sectores tradicionalmente votantes del laboralismo que no habían votado como por esto, ¿no? Y preguntaban cuál era el problema que había, ¿no? Si era un programa maravilloso. Y la respuesta más común fue que pensaban que no era posible, ¿no? Entonces, pues ¿para qué perder el tiempo con algo que piensas que no es posible, ¿no? Bueno, tenemos como que conseguir salir de esta lógica, ¿no? Y conseguir crear sentidos comunes de que sí es posible y de que, la utopía no es como ese escenario literario en el que nos refugiamos los 30 minutos que nos quedan después de la jornada laboral y de limpiar la casa, ¿no? Que también comentábamos, sino que es algo, es decir, que es un modelo de sociedad construible, que no va a venir por sí solo, ¿no? Pero bueno, y también un poco como esta forma que tiene como esta política de la derrota, de la nostalgia y demás, que es de pensar que las cosas son irremediables, es decir, que es como una concepción ultra teleológica de la historia, ¿no? Bueno, solo pasa lo único que puede pasar, por tanto, ¿para qué hacer nada más si ya no puede pasar otra cosa? Y frente a eso comprender primero que eso es mentira, que la historia no funciona así ni ha funcionado nunca. Segundo, que el futuro no es como una cosa irremediable, resultado de una sucesión de causas que se van concatenando de manera, irremediable e imparable, ¿no? Sino que el futuro que ambicionamos debe ser la causa que nos haga tomar unas acciones u otras en el presente. Es decir, el futuro no es el resultado de las causas, sino que el futuro es la causa que nos lleva a actuar políticamente de una manera o de otra. Y como esto yo creo que rompe, por un lado, como toda una concepción lineal, estúpida, irreal del tiempo histórico y de la historia en sí misma. Segundo, nos quita de encima la apatía y la conformidad política. Y tercero, debería tener una cierta capacidad de activarnos colectivamente y de movilizarnos para realizar el futuro que queremos y no que nos realicen otros futuros que desde luego son contra nosotras y son contra nuestras vidas, ¿no? Entonces, como yo creo que ahí, como hay enseñanzas que nos que sacamos como del último ciclo de luchas, que es que no hay una posibilidad de una salida egoísta a lo que estamos viviendo. Es decir, no es posible imaginar políticas o imaginar respuestas que sean egoístas en términos de sectores sociales o en términos de naciones. No lo es. Es decir, lo que hablábamos antes de una reorganización de los trabajos tiene que ser una reorganización internacionalmente justa. Es decir, no puede ser que haya regiones del mundo que nos liberemos de X carga a costa de que otras regiones del mundo vivan todavía peor.
de lo que ya lo hacen. No puede ser que haya países que se estén planteando, es decir, con el tema de las reducciones de jornada, ¿no? También decía Nuria que hay propuestas de renta básica neoliberales, hay comprensiones de las reducciones de jornada neoliberales, imperialistas, etcétera, que lo que buscan es, bueno, pues una clase obrera nacional trabajando 30 horas a costa de los asesinatos en masa en las fronteras, a costa de la mano de obra casi esclava migrante y a costa de, bueno, pues un comercio internacional totalmente abusivo y violento, ¿no? Entonces, eso no es posible y tenemos que pensar como en términos como más globales, ¿no? Luego está el otro melón, que es el tema que comentaba también antes, de los trabajos reproductivos, ¿no? Hay un problema importante que es que seguimos pensando, también desde los feminismos, seguimos pensando en los trabajos productivos y los trabajos reproductivos de manera separada, aunque luego los unamos. Es decir, hay que tratar de abordar el tema como lo que es un problema de conjunto, que es... decir, no podemos, y esto lo explica muy bien Susan Ferguson, por ejemplo, es decir, no podemos seguir haciendo una crítica político-económica a la forma en la que abordamos el trabajo productivo o el trabajo asalariado formal, mientras que el resto de trabajos los seguimos criticando con una perspectiva únicamente ética o moral. Es decir, hay que hacer como una visión de conjunto que comprenda también que, bueno, que hay que dar una solución a los trabajos reproductivos que no se base en la negociación individual de cada cual en casa, ¿no? Es decir, que hay que abordar eso de otra manera, ¿no? Y ya hay demandas, de hecho, por parte de trabajadoras organizadas con cuestiones viables, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Sintraoku y otros sindicatos de compañeras que son trabajadoras del hogar y de cuidados, que tienen propuestas concretas de reconocimiento de profesionalidad, de regulación laboral, de limitación de horarios, de acabar con el trabajo interno, de establecer algo así como cooperativas de trabajadoras, pero con cooperación con las instituciones, de manera que las familias en necesidad de trabajos de cuidados puedan hacer una petición y haya ahí una respuesta pública a eso, ¿no? Es decir, hay propuestas ya sobre la mesa que son realizables y yo creo que al final muchas veces lo fundamental que hace falta es escuchar a las compañeras que están organizadas en este sentido y que ya están dando soluciones viables, ¿no? Luego, una cosa, aquí sí que voy a hacer un poquito de réplica. Abolir el trabajo no ha sido una demanda histórica del movimiento obrero, es una demanda que surge en los movimientos metropolitanos a partir de los 70. Y que yo creo que hay un componente ahí que tú te puedes permitir hablar de abolir el trabajo en sí cuando no eres tú quien realiza el trabajo de cuidados y cuando vives en regiones del mundo que tienen un nivel de excedente importante debido o a cuotas de industrialización o a relaciones coloniales, como fuera Italia o como han sido otros, pero bueno, esto es como un debate, ¿no? Pero bueno, yo sí que creo que la cosa es que hay que abolir el modo en que nos relacionamos con el trabajo, ¿no? Y este modo del trabajo, porque es que se va a cerrar la puerta, perdón. Vale. Porque es que si pensamos en el trabajo de manera amplia y estamos introduciendo el trabajo reproductivo, es impensable hablar de abolir el trabajo, ¿no? Y yo creo que cuando hablamos de trabajo reproductivo, hablamos de los ejemplos que ponía César, que son limpiar la cocina, ¿no? Como mucho se nos ocurre pensar en los bebés, que es una cosa así como cuca, ¿no? Pero hay un montón de trabajos que necesitan ser... es decir, que no pueden depender de tiempo libre, que necesitan ser regulados y gestionados colectivamente. Por ejemplo, el cuidado de personas mayores, de personas en situación de enfermedad, de personas dependientes vital o temporalmente, ¿no? Y hay que enfrentar como eso de manera como un poco más colectiva, ¿no? Luego, hay una cosa como a raíz de todo esto, que es el tema de que hay que hacer una reivindicación de la vida, ¿no?
de reivindicar la vida como en un sentido amplio. Y yo creo... ¿Perdón? Vale, perdón, acabo con esto. Perdón. Decía, reivindicar la vida en un sentido amplio, que parece que nos da miedo, que parece que decimos vidas dignas, vidas que merezca la pena ser vividas, y nos da miedo pensar que eso a lo mejor, pues sí, son 2 meses de vacaciones. Claro que sí. Y es tener capacidad para salir a cenar fuera si te da la gana y no sentirte mal, porque luego no le puedes comprar el libro al crío, quiero decir. Y eso son vidas dignas y hay que pensar de manera ambiciosa, hay que pensar en vidas más luminosas, vidas más completas, vidas de las que no necesitemos escapar, ¿no? Que es como un poco esta espiral también consumista de hedonismo autodestructivo, ¿no? Hay que pensar en un hedonismo que nos complete y en un hedonismo que nos realice socialmente, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo aquí y perdón si me he enrollado mucho. Gracias. Gracias. Sí. Venga, dale. Bueno, respecto a la cuestión con la que nos lanzabas de la nostalgia, más allá pues de ese microcirco que es Twitter, yo creo que es verdad que es una situación recurrente a lo largo de la modernidad, ¿no? A lo largo de los últimos 2 siglos, que sobre todo cuando los procesos, las dinámicas antagonistas, emancipatorias, pues tienen una cierta bajamar, ¿no? Un cierto fracaso, pues reaparecen estas otras dinámicas de nostalgia, de mirar al pasado, a un pasado falso, idealizándolo, ¿no? Es una especie de movimiento contracíclico que yo creo que es resultado sobre todo de la impotencia, como señalabas. Me gusta mucho lo que decías, ¿no? De esa sensación de no se puede, no es posible, eso no se puede hacer, aunque se haya podido en el pasado, ahora ya no se puede, ¿no? Y al mismo tiempo el narcisismo herido, ¿no? Es mucha gente pues, que siente que está en una situación en términos económicos o de estatus peor de lo que estaba o de lo que había imaginado que podía llegar a estar, ¿no? Y en lugar de juntarse con otra gente para tratar de mejorar su situación, pues mira al pasado con nostalgia, ¿no? Y busca algún enemigo al que culpar de su situación, ¿no? Yo me temo que es pues un proceso bastante recurrente y que tiene características bien conocidas, ¿no? Estoy muy de acuerdo con lo que también señalabas, ¿no? de pensar la utopía debería ser justamente exceder, ¿no? Esas elaboraciones más o menos literarias y darle vueltas a su concreción. Ese es el proyecto, de hecho, de Eric Olin Wright, al que dedicó 30 años de su vida y porque yo me siento siempre muy interpelado. Eric Olin Wright se murió hace poco, un sociólogo estadounidense que se pasó 30 años recopilando experiencias de utopías reales, de utopías practicables, ¿no? Hizo un catálogo gigantesco en el que había un poco de todo, pues desde experiencias de cooperativismo hasta proyectos dirigidos a la participación política ciudadana, experiencias de sorteo también para la inclusión en las instituciones políticas, bueno, de todo. O sea, hizo un catálogo inmenso, ¿no? Y una característica de ese trabajo de Eric Olin Wright es que se centraba mucho, y yo creo que es lo que diferencia las utopías como experiencia literaria de las utopías como proyecto factible, real. Eric Olin Wright se centraba mucho en las tensiones, en las contradicciones, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Pensar la utopía como algo que no nos libera de conflictos, de peleas, sino al revés, que nos va a traer nuevas peleas, nuevos conflictos, nuevas tragedias, ¿no? De eso no vamos a estar libres nunca seguramente, ¿no? Y entonces a mí me parece que, bueno, haríamos bien en darle vueltas justamente a esas tensiones. Me gusta mucho lo que habéis contado las dos del trabajo reproductivo, porque muchas veces últimamente vas a mencionar el trabajo de cuidados como si fuera una especie de entelequia maravillosa. Bueno, pues no lo es, ¿no? Y muchas veces acabamos de nuestros hijos, igual que acabamos hartos de limpiar el baño, o acaba uno harto de ayudar o de cuidar a personas dependientes, ¿no? Y hay toda clase de conflictos, tensiones, peleas y dramas asociados a ese trabajo como a cualquier otro trabajo, ¿no?
Entonces, me gustaría centrarme muy brevemente, de verdad, en algunas tensiones relacionadas con esto que estamos comentando, estas distintas utopías posibles. Yo creo que ya habéis señalado algunas relacionadas con la renta básica. Es un proyecto que yo sí apoyo, pero creo que a veces es cierto que se tiende a eludir un poco esas tensiones, esos problemas asociados a la renta básica. Yo, a mí, más que la renta básica, creo que lo que tenemos que reivindicar es el derecho a la subsistencia, ¿no? como un derecho que debería estar incorporado en nuestras legislaciones fundamentales, constituciones, y el derecho a la subsistencia. Yo creo que una renta ciudadana es un elemento razonable a reivindicar de ese derecho a la subsistencia. Creo que además funciona muy bien como lema político, es muy fácil de comunicar, es muy fácil de entender, pero creo que al mismo tiempo es insuficiente. Nuria lo explica muy bien, ¿no? Hay otras condiciones necesarias para que ese derecho a la subsistencia sea efectivo, empezando pues, por algo tan básico como el derecho a la vivienda, ¿no? En un mercado inmobiliario como el que tenemos ahora en las grandes ciudades, yo no sé qué renta básica haría falta, ¿no? Para poder tener una vivienda digna de tal nombre, ¿no? O sea, sería casi un salario máximo. Entonces, bueno, no voy a mencionar eso. Otro problema que has mencionado justo ahora y que me parece, para mí es crucial y del que hablamos muy poco, ¿no? Que es cómo nos repartimos, no el trabajo en general, los distintos tipos de trabajo, ¿verdad? Porque claro, por arriba la cosa está más o menos clara. Bueno, pues aquí le damos el trabajo pues, que requiere más talento, más sofisticado, bueno, pues a que mejor lo haga, ¿no? Todos queremos que nos opere la cirujana, ¿no? Más talentosa, que más sabe, más manitas, eso está claro, ¿no? Ahí no tenemos ninguna duda. ¿Y por abajo? ¿Y por abajo qué? ¿No? O sea, quien recoge la basura, quien se ocupa del reciclaje, esos trabajos peligrosos, desagradables, duros, ¿quién los hace? ¿No? Y yo creo que ahí sí que tenemos que hacer un ejercicio de imaginación importante, ¿no? Atrevernos a imaginar posibilidades que hoy nos parecen absurdas, como la necesidad de que ciertos trabajos sean universales y obligatorios. Universales y obligatorios. Y esto es algo que da como repelús, de repente, ¿no? Pero es que es muy difícil de imaginar las opciones justas, ¿no? Y yo me parece que tal vez uno de los complementos de la renta básica como utopía vital debería ser el trabajo universal obligatorio, ¿no? Un sistema no solo de derechos, sino de obligaciones asociados a esa universalidad, ¿no? Y no me resulta tan extraño pensar, por ejemplo, en las labores de reciclaje de basuras como un servicio obligatorio para todos los mayores de edad, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué iba a ser? No me resulta tan extraño. Pero en tercer lugar, y muy brevemente, el principal dilema, ¿no? Que es, bueno, antes Nuria lo decía, ¿no? Si hay para todos, solo tenemos que quitárselo a los ricos. Estoy de acuerdo, lo que no está claro que es eso que hay, ¿verdad? Yo creo que bueno, pues la crisis ecosocial, la crisis ecológica nos sitúa en una situación muy complicada, pero también muy diferente a la del pasado, por lo que toca imaginar qué tipos de utopías somos capaces de proponer, ¿no? De alguna forma, lo que el movimiento obrero, los movimientos emancipadores han defendido durante mucho tiempo es que eran capaces de aprovechar digamos, la riqueza que generaba el capitalismo mejor, ¿no? Que iban a ser más eficaces que el propio capitalismo, que de alguna forma el capitalismo desperdiciaba muchísima energía social y material y que bueno, pues en una sociedad poscapitalista podríamos aprovechar toda esa abundancia que genera el capitalismo de forma más justa, más razonable, menos alienante, ¿no? Bueno, estamos en una situación en la que ese sueño, ¿no? Vamos a tener que remodularlo, ¿no? Modularlo un poco, porque el capitalismo ha arrojado a la humanidad a una crisis de escasez, que conseguimos de momento evitar un poco pensar, bueno, pues porque la vamos como aplazando, ¿no? La proyectamos la crisis de escasez a nuestros hijos, a nuestros nietos, tal vez a nosotros y nosotras mismas en el futuro, ¿no? Pero a día de hoy harían falta pues más o menos 3 mundos y medio, ¿no? Para generalizar las pautas de consumo de los españoles y las españolas, ¿no? Y en pocas décadas sabemos seguro, con toda seguridad, que bienes y servicios que hoy son abundantes, al menos en Occidente, bueno, pues como los viajes en avión, como la calefacción y el aire acondicionado, como el consumo de productos de origen animal, van a ser inaccesibles para mucha gente que hoy lo damos por sentado, ¿no? Así que si la vida buena tiene que ver con esas pautas de consumo
típicas de los países ricos, bueno, pues entonces la utopía vital es un billete de ida al colapso civilizatorio, ¿no? Eso lo sabemos con bastante precisión, no tenemos dudas al respecto, ¿no? Y eso, insisto, es un desafío político inmenso, inmenso. Por primera vez los movimientos anticapitalistas se enfrentan al desafío de proponer una alternativa, una utopía vital, no basada en la promesa de reparto de una abundancia creciente y limitada, no al menos tal y como la hemos conocido hasta ahora, tal vez otro tipo de abundancia sí, ¿no? Sino centrada en la construcción de una vida colectiva, de una vida buena colectiva a partir de una austeridad justa, igualitaria y realista, ¿no? Y eso entraña sacrificios, sacrificios diferentes para distintos sectores de la población, ¿verdad? Pues seguramente para quien ya vive en la pobreza energética no será tanta novedad tener que vivir con menos calefacción, pero para quienes damos por descontado que podemos tener calefacción cuando tenemos frío, empezar a pasar un poco más de frío sí implica un sacrificio, ¿verdad? Así que yo creo que necesitamos atrevernos a pensar en qué puede consistir una vida digna, una vida buena, desde parámetros materiales, laborales y culturales radicalmente distintos a los que han acompañado a las sociedades industriales en los 2 últimos siglos, ¿no? Cómo pensar una vida digna de ser vivida, una vida mejor de la que llevamos, un hedonismo también materialmente austero, ¿no? Un hedonismo digno pero materialmente austero. Una vida, por tanto, rica en tiempo libre, por ejemplo, rica en posibilidades de relaciones sociales, rica en creatividad y en posibilidades, ¿no? de dedicarnos a cosas que hoy nos resultan inimaginables, ¿verdad? Pero una vida también dura desde nuestras perspectivas actuales en al menos algunos aspectos, insisto en esto, ¿no? Sin coches, por ejemplo, para quien sea muy importante tener coche, pues será una vida, pues que tendrá que elaborar su idea de vida buena, ¿no? Con menos objetos desechables, con un uso de la tecnología completamente diferente también, ¿no? Una relación con la alimentación también completamente diferente y en general con muchos menos objetos de consumo, ¿no? Y ese yo creo que es uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos, no solo cambiar radicalmente, como decíamos, ¿verdad? Los tres en la primera parte de nuestras exposiciones, las relaciones laborales, sino nuestra propia concepción de en qué consiste una vida digna de ser vivida, ¿no? Me callo ya para que dé tiempo a Nuria hablar. Bueno, respecto a cómo enmarcabas la pregunta en tu introducción, bueno, es verdad que parece que la emergencia de la extrema derecha, ¿no?, ha movido a una parte de la izquierda que habla, ¿no?, de esas cuestiones, ¿no?, de la familia, raza y nación, por decirlo así. Es verdad que de raza hablan menos, o se atreven menos, suelen decir que los migrantes están mejor en su país. Pero bueno, en cualquier caso, es verdad que cuando defiendes la nación y lo defiendes además en un marco de lo que se llama el invierno demográfico, bueno, la extrema derecha le llama así, otros le llaman la crisis demográfica, si ese es el marco, siempre vas a estar hablando de una nación donde tú defines quién está dentro y fuera, evidentemente, e incluso en el marco de invierno demográfico quién debería y quién no tener hijos. Entonces, bueno, yo creo que eso, en el mismo momento, ¿no?, el gobierno habla de crisis demográfica, en el mismo momento que está devolviendo a niños de manera ilegal, ¿no?, en Ceuta, pues bueno, te da una idea de qué niños se quieren y qué niños no se quieren, muy claramente, ¿no? Y por qué el marco de la nación siempre lleva a este tipo de definiciones, ¿no? Entonces, bueno, ese invierno demográfico, el marco que también hay es la reivindicación de la familia. Es verdad que la reivindicación de la familia ahora mismo es un campo netamente conservador, eso viene incluso en los 70, 60, 70, bueno, en los 70, a finales de los 70 empieza a emerger una cosa que se llama Nueva Derecha en Estados Unidos, es gente que acaba impulsando la victoria de Reagan y de alguna manera hay un marco familiarista porque se contrapone la familia, ¿no?, a la idea de, bueno, a unos movimientos sociales que eran muy potentes y que estaban generando una contracultura también muy fuerte, y en esa contracultura había un componente antitrabajo muy fuerte, ¿no?, y había una materialización de formas de vida distintas, ¿no?, que no pasaban por el trabajo. Bueno, esto los conservadores evidentemente lo ven como una amenaza brutal, ¿no?, que pasa esta gente ahí fumando porros y desnuda y, no sé, haciendo el amor. Bueno, pues la familia era el orden que venía a contraponerse a
a esas nuevas formas de vida alternativa que eran anti-trabajo. Y bueno, evidentemente también ha habido formas, digamos, dentro de cómo se ha organizado la familia legalmente y materialmente, que es el salario familiar, por ejemplo, ¿no? Que es un salario para los hombres suficiente para mantener a la familia, donde si tu familia depende de ti, eso que otro, digamos, ¿no? Si dependen de ti para sobrevivir, ¿qué otro atadura más fuerte que esa vas a tener, ¿no? Para ser un hombre trabajador y de orden, ¿no? Y evidentemente también porque la familia es el lugar donde se educa, se transmite en esa ética del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, desde esa época, digamos, el familiarismo ha estado en el centro de los proyectos de derecha y evidentemente de extrema derecha, y de hecho ahora mismo es el lugar donde las extremas derechas mundiales se encuentran con mayor facilidad, ¿no? La reivindicación de la familia, lo que ellos llaman evidentemente la familia natural, para dejarse fuera otros tipos de familia, y también que es un lugar de coordinación internacional, que donde juntan la idea esta de la familia natural con la idea de ideología de género. No me voy a extender en estas cuestiones, pero sé que os deben sonar bastante, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de proponer ideas utópicas desde el feminismo, yo quiero recuperar también, aparte esta de abolir el trabajo, la idea esta de abolir la familia, que, bueno, que yo creo que son propuestas que nos pueden ayudar a pensar salidas no fascistas a las crisis que estamos viviendo. Y ahora voy a explicar por qué me parece una herramienta útil, porque sé que puede sonar a veces un poco disruptivo, ¿no? Al menos ahora, en los 70 era una consigna del feminismo muy habitual y ahora suena un poco disruptiva porque el feminismo también lo ha abandonado, ¿no? ¿Por qué es útil esta idea, ¿no? Entonces, bueno, la pensadora feminista Katy Weeks dice que la idea de la abolición nos permite hacer análisis sistémico de ciertas estructuras sociales, ¿no? Esto lo hace ella porque compara la idea de la abolición de la familia con la idea de la abolición de las prisiones, ¿no? Del sistema criminal, que es no solo una idea potente, sino un movimiento social que muy fuerte en Estados Unidos, ¿no? Junto con el abolir la policía. Entonces, bueno, como que además tiene una encarnación muy práctica, no es solo una idea que sirve para, no sé, para pensar o para hablar, no sé. Entonces, bueno, en cualquier caso aquí la abolición de la familia nos permite pensar la familia como institución. Esto es importante, porque cuando se habla de abolir la familia no es que queramos abolir las familias o acabar con las familias, ni que le estemos diciendo a la gente ideas prescriptivas. Pues ahora, mira, a los niños los socializamos, ¿no? Como esto se llegó a decir, es verdad, pero bueno, también lo podríamos pensar. Pero bueno, en cualquier caso, ahora mismo yo creo que no pasa por decir que nos quitamos los niños y los criamos en comunas, sino, o sea, no es una crítica a decisiones personales, sino tratar de elevarnos y pensar y volver a analizar críticamente la familia, que es un ejercicio que yo creo que es muy útil incluso para pensar utopías posibles, ¿no? De hecho, bueno, también hay mucha gente que evidentemente que dice que hoy tener una familia en condiciones es imposible por las condiciones económicas, por el trabajo, por muchos de los problemas que ya hemos nombrado aquí, pero bueno, en cualquier caso que eso también debería ser una parte de este debate, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se constituye la familia materialmente? Pues se constituye a partir de la acción del Estado, no es una cosa natural, por mucho que lo digan los conservadores. Hay una serie de leyes que, bueno, pues que hablan de, pues que te dicen que cuál es la forma de la familia, cómo pueden ser los impuestos, cómo pueden ser las herencias. Es fundamental, evidentemente, y esto sí lo sabemos desde hace mucho, para la reproducción de clases del capitalismo, ¿no? Para asignar herencias, para articular la propiedad, ¿no? Para que se sigan redistribuyendo las deudas, o sea, que siga funcionando el sistema de deuda, ¿no? Entonces, bueno, esto de asignar herencias, además, cuando el neoliberalismo avanza, y se va descomponiendo el estado del bienestar y también sucede todo lo que hemos dicho que sucede en el mundo del trabajo, cada vez la herencia va teniendo más peso, ¿no? Como que se recuperan como una especie de normas del siglo XIX. Entonces, de alguna manera, yo creo que cuando se dice la familia está en peligro, es verdad que los conservadores, cuando hablan de esto, están pensando, ¿no?, en las familias diversas, en que las mujeres ya no queremos tener hijos por culpa del feminismo, esas cosas que dicen ellos, pero que en realidad hay unas bases materiales para que se produzca una refamiliarización. O sea, la familia en realidad en nuestro país cada vez tiene más peso porque nuestro bienestar cada vez depende más de si nuestros padres nos avalan para alquilar un piso, porque si no, no tenemos piso, o si nos pueden o no financiar la universidad, que cada vez es más cara, o bueno, o sea, en ese sentido, ¿no?,
hay autoras que hablan del bienestar basado en activos, es digamos una nueva fase del estado del bienestar que depende no evidentemente del Estado, sino precisamente, o bueno, sí del Estado como garantía de que las herencias sigan funcionando, pero que en realidad dependes no del Estado, no de servicios universales, sino de lo que te ha tocado en suerte, si tu familia tiene no posibilidades, si tiene recursos, etcétera, y si tu familia te las quiere dar o no te los quiere dar. Entonces, eso lo que hace es como de alguna manera volver a centralizar un papel o a reforzar el papel disciplinador que tiene la familia, ¿no? Porque de alguna manera tú, si quieres esa ayuda de tus padres, tienes que encajar en las expectativas que esos padres tienen sobre ti, ¿no? Bueno, para las personas LGTBI eso sabemos que tiene unas dimensiones como muy concretas, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante pensar y reflexionar sobre la familia porque no es una institución neutra. Es verdad que es muy difícil pensar sobre la familia, ¿no? Porque es una cosa como que nos atraviesa. Entonces, claro, cuando uno oye familia, lo primero que piensas es su mamá, que la quiere mucho, en lo majos que son sus tíos, ¿no? También en esa cosa como ambivalente de la familia, que evidentemente también tiene ese componente como de lugar donde se produce el cuidado, donde se producen relaciones, bueno, el tropo este de relaciones no mediadas por el capitalismo, eso no es verdad, por toda la serie de cosas que he explicado y por otras que podríamos hablar, pero bueno, en cualquier caso sí, para nosotros es un lugar importante. Entonces, bueno, reflexionar críticamente sobre eso es difícil, pero bueno, tenemos que dejar como la parte, digamos, íntima de lo que pensamos sobre nuestras familias e intentar abstraer y ver cuáles son las funciones o cómo se está produciendo eso, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, y para ir así como muy rápido, todavía la familia se sostiene sobre relaciones jerárquicas de género, de edad y también de raza, ¿no? Origen migratorio. Entonces, bueno, las cifras de violencia machista nos hablan de esta relación de subordinación y, bueno, y también la violencia contra los jóvenes y los niños, que también existe y cada vez se habla más. Evidentemente, el rol de cuidadoras de las mujeres todavía en los hogares, que de una forma u otra siempre está inscrito en la familia, ¿no? Ahí donde cuidamos por amor. Eso, pese a todos los cambios sociales, la posición de las mujeres es una cosa que está ahí todavía, ¿no? Entonces, que no lo podemos superar, y en parte no lo podemos superar por las funciones ideológicas y culturales y cómo se ha construido lo que es una familia, ¿no? Un lugar que la mujer debe proteger, ¿no? Entonces, bueno, eso... digamos, eso es persistente y por decirlo así, las posiciones antitrabajo dentro del ámbito de la familia o de los cuidados no serían que no queremos cuidar, ¿no? Como tú estabas planteando antes, como que no podemos, hay trabajos que hay que hacer, entonces no podemos ser antitrabajo. Yo creo que aquí la posición antitrabajo en relación al cuidado y a los trabajos de reproducción social sería intentar tomar las medidas necesarias, por así decir, o hacer las cosas necesarias para aumentar la cantidad de experiencias placenteras que se dan en el ámbito del cuidado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué medidas podrían hacer que cuidar no sea tan doloroso, no sea tan, como decía César, no tenga esos momentos de que tirarías al niño por la ventana? O sea, ¿cómo podemos aumentar la calidad, los momentos placenteros que nos ofrece la posibilidad de asumir estas tareas de reproducción social? Eso para mí es la posición antitrabajo dentro de este ámbito, ¿no? Y bueno, y luego otro elemento que es importante, que es ineludible, en Europa la familia de clase media depende absolutamente del trabajo de las mujeres migrantes, ¿no? No hay familia de clase media en Europa, sí, trabajo barato y, bueno, en este país además, evidentemente, precisamente por eso las trabajadoras domésticas no tienen todos los derechos equiparados y no lo tienen para eso, ¿no? Entonces, bueno, esto lo dicen de vez en cuando. Alguna vez que Zapatero creo que intentó equiparar los derechos, que es la de reivindicación eternamente aplazada, salió la patronal a decir esto amenazaría la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Bueno, lo dijeron muy claramente, ¿no? Entonces, ¿cómo se sostiene la familia de clase media en Europa? A través de ese trabajo que además está explotado, ¿no? Aquí se habla mucho de la crisis de cuidados. Yo es verdad que cada vez intento hablar menos de crisis de cuidados porque es como parece ser que los cuidados en otros momentos del capitalismo no estaban en crisis, ¿no? Cuando en realidad siempre, yo lo veo así, ¿no? El capitalismo siempre ha estado en contra de la vida, de la reproducción de la vida en un sentido positivo, emancipador, si queréis. Y bueno, rápidamente, el segundo componente así de un método abolicionista implicaría también orientar la acción, ¿no? ¿Qué pasos podemos dar para pensar, digamos, cómo podemos enfrentar la abolición de la familia, entre comillas?
Aquí el ejemplo clásico es el de Black Lives Matter, ¿no? Que ellos hablan de abolir la policía, ¿no? Que lo que te permite es un análisis estructural, pero también dicen ahora mismo desfinanciar la policía, ¿no? Y que ese dinero que va a seguridad vaya a servicios sociales, a educación, a cultura, ¿no? Entonces, por un lado hay una orientación, hay que acabar con la policía, y mientras vamos a dar pasos para acabar con la policía, pues le quitamos el dinero. Bueno, pues yo creo que en el ámbito de la familia, de los cuidados, puede haber esa orientación para la acción en pasos, digamos. Entonces, por ejemplo, hay una cosa muy concreta que es las medidas del estado del bienestar. Para las feministas siempre hemos hablado de individualizar esos derechos, ¿no? Que no sean para la familia, porque cuando son para la familia refuerzan esa estructura que nosotras creemos que debería desaparecer en su forma actual. Entonces, bueno, un ejemplo muy claro es el ingreso mínimo vital, que precisamente está orientado hacia la familia y no hacia los individuos, y como eso refuerza, digamos, las posiciones de subordinación de determinados sujetos dentro del espacio familiar. Entonces, bueno, ya para terminar, simplemente pues, decir que yo creo que dentro de estas nuevas utopías de que puede proponer el feminismo, deberíamos ser capaces de imaginar un orden reproductivo alternativo, un nuevo orden reproductivo, ¿no? Que no pase por la explotación del trabajo de las mujeres, que no pase por la violencia para sujetarnos y que no pase por la explotación del trabajo migrante. Y incluso, y ahí ya pues, podemos pensar en todas las personas que para nosotros son necesarias, que no son la familia, ¿no? Es decir, como intentar pensar que otras formas de potenciar familias alternativas, parientes elegidos que no pasen por los vínculos genéticos, ¿no? Y eso también se puede hacer, digamos, aquí también nos ponemos un poco más utópicos, pero yo sí lo creo firmemente, generando espacios de construcción colectiva que para mí pues, pueden ser espacios políticos o de construcción. Bueno, César ha hablado de cooperativismo, pero pueden ser centros sociales, pueden ser, hay espacios de crianza colectiva, no lo sé. A veces son experiencias que parecen como muy pequeñitas, pero yo creo que hay que reivindicarlas. Es verdad que también es una cosa que desde el asalto institucional tratamos, digamos, los espacios de apoyo mutuo con una cierta desdén, o se ha asimilado esta idea de que lo que había que hacer era proponer políticas públicas. Y sabemos que, bueno, que la construcción colectiva, que la construcción de la utopía implica sostener espacios donde materialmente y culturalmente podamos dar formas a las utopías, ¿no? Y sobre todo podamos dar forma a las luchas que van a hacerlas posibles. Gracias. Vale, bueno, pues muchísimas gracias a las tres. Creo que salieron cuestiones súper interesantes para pensar, que se complementaron muy las intervenciones. Creo que hay bastantes puntos en los que os gustaría debatir, pero hablando de tiempo, no tenemos tiempo. Entonces, voy a abrir una ronda bastante rápida, que de unos 10 minutos o así, para el público. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues sería el momento ahora. ¿Alguna a Julia, a Nuria o a César? No sé si, como siempre, este momento incómodo de que nadie rompe el hielo. Está la gente con hambre. Vale. ¿Alguien más? Porque si no, pues mira, empieza antes el taller de Daniel. Jara, pues entonces... ¿Se oye? Sí. Que la pregunta directa para las tres. ¿Hay una división sexual de la utopía ahora mismo? O sea, ¿puede existir una división sexual de la manera en la que entendemos la utopía? Porque, bueno, en esta mesa creo que estáis bastante de acuerdo en esta cuestión, pero si se podría ver esto, porque yo todo el rato tengo la sensación, o sea, me ha encantado que dijeras abolir la familia, porque hacía siglos que no lo escuchaba, y creo que en la división sexual de la utopía, que eso estoy preguntando si existe, pone los pelos de punta. O sea, es una cosa especialmente complicada, ¿no? A ver, entiendo el contexto, o sea, es una jartada de decir así sin haber hecho la genealogía previa, a ver esto de dónde sale, pero bueno, creo que tendría sentido. Entonces, nada, que si hay esa separación, por así decir, y qué se podría hacer para, en el caso de que la haya, para, bueno, si es que hay que hacerlo, para conectar esas dos visiones de la cosa. Creo que no hay más palabras, así que si respondéis a esta pregunta complicada. Vale. ¿Hacemos en el mismo orden?
Y acabas tú, que así... Vale. Bueno, sí, bueno, como os la lanzo a las tres, pero como queráis. Sí, yo creo que es evidente, pero sobre todo creo que en eso de la división sexual de la utopía, que me ha molado mucho, me voy a guardar el término, lo que hay es sobre todo formulaciones de utopías que son egoístas, que son escapatorias egoístas. Es decir, y yo creo que en el último ciclo es el feminismo quien ha sido portavoz de horizontes deseables universalmente. Es decir, no deseables para determinadas personas o grupos sociales, sino para todas, ¿no? Y yo creo que es quizá como una de las grandes cosas que ha hecho el feminismo de los últimos años, es portar una imaginación política de futuros deseables para todas, ¿no? Y yo creo que eso es también como gran parte de la fuerza que hemos tenido estos años, ¿no? Y que cualquier política transformadora y cualquier pensamiento sobre lo que deberían ser otras sociedades y demás pasa obligatoriamente por ahí y ya está. No. Yo, sí. Bueno, un poco en la misma línea. ¿Hay una división sexual de las utopías? Sí, claro que la ha habido, incluso literariamente, ¿no? Las utopías elaboradas por mujeres y desde el feminismo han sido radicalmente diferentes, ¿no? Literariamente a las utopías literarias elaboradas por hombres. En general, hay muchísimas utopías parciales. Pues también lo comentabas tú, como lo comentaba Laila, tal vez el grupo social más activo en la creación de utopías pragmáticas, realizables, o al menos eso creen, son los ricos, mucho más que el resto de la gente hoy, ¿no? Así que claro, hay un montón de utopías parciales y siempre las ha habido. De hecho, yo creo que algo característico de los movimientos emancipadores y del movimiento obrero es no tanto, como a veces se decía, ¿no? Evitar el horizonte utópico a través del socialismo científico o algo así, sino adoptar una posición universalizable, una posición en la cual un grupo parcial propone un horizonte para todos y para todas. Y yo creo que eso es verdad, que desde el feminismo se ha hecho eso atendiendo a espacios bueno, pues que no estaban tomados en consideración en los movimientos antagonistas o en los movimientos sociales. No solo una mejora parcial, que puede ser justa o injusta, en este caso es justa, ¿no? Pero aunque no lo fuera, no solo una mejora parcial, sino una mejora de la situación general desde una posición que solo desde ese grupo, ¿no? Es visible o se puede apreciar. Entonces, yo creo que la respuesta es sí, pero al mismo tiempo creo que es una posición superable, ¿no? O sea, que hay también una pulsión universalizadora desde esas posiciones parciales, o al menos desde algunas de ellas. No, bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Jorge. Ahora, estoy de acuerdo con lo que dice Jorge, te llamo César. Pero bueno, además, por plantear utopías desde el feminismo, hay una que yo creo que se puede hablar, no de la manera en que se está hablando ahora. Claro, ahora decirlo igual es un riesgo, ¿no? Hablar de la abolición del género ahora parece un riesgo, ¿no? Porque se ha utilizado en posiciones contra los derechos de las personas trans. Pero bueno, yo creo que aquellas utopías que también ponen sobre la mesa, digamos, como ciertas estructuras culturales contribuyen o son los armazones, digamos, de la subordinación social, implica que un mundo donde, pues eso, ser asignado a un determinado género, podamos superar eso, podamos superar los constreñimientos, digamos, de ser hombre o mujer. Yo creo que también es importante, por la cuestión esta de la universalización de nuestras posiciones o de nuestras propuestas. Yo creo que una cosa casi inesperada para un determinado tipo de feminismo que ahora está haciendo bandera de eso y que además lo hace de una manera en la que parece que fija en posiciones, o sea, que hace todo lo contrario de lo que dice hacer. Dice, queremos abolir el género, pero fija en posiciones muy concretas a los hombres, ¿no? Los hombres aparecen muchas veces definidos, sobre todo en el relato de las violencias machistas, como agresores llevados por sus pulsiones sexuales, etcétera, y las mujeres a veces de una manera idealizada, donde somos incapaces de hacer el mal y solo somos fijadas en una posición como de víctima, que tampoco resulta muy liberadora, ¿no? Entonces, bueno, quitado esto, yo creo que la potencialidad de abolición del género
para el feminismo significa incluir a los hombres en nuestro proyecto, o sea, que es un esfuerzo que yo creo que tenemos que hacer cada vez más, decir, no, mira, es que esto de la abolición de género va a mejorar también la vida de los hombres. Entonces, bueno, eso yo creo que es importante, porque además si decimos, no, es que nuestro feminismo es un feminismo que quiere cambiar la sociedad, bueno, pues para cambiar la sociedad no la puedes cambiar solo con la mitad, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí yo sí veo esa línea de utopía posible. Bueno, pues entonces con estas 3 respuestas cerramos la mesa sobre utopías y damos paso a la siguiente a cargo de Daniel Guisado y la presentación de Fran Suárez. Así que nada, muchísimas gracias.